¿Estás 100% seguro que sabes diferenciar entre sinceridad, franqueza, honestidad e integridad? Estos sinónimos son valores éticos sociales, pero conviene saber qué matices los diferencian, porque aunque parezcan lo mismo, no lo son. La sinceridad es una forma de hablar sin mentiras. La honestidad es una forma de actuar con honor, justo, razonable, honrado, decente. La franqueza viene de franco, como un Puerto Franco. De esto los canarios con una cierta edad sabemos lo que supuso para la economía canaria de aquella época. Significa abierto, es decir, que no hay ningún espacio en mi interior que esté vetado para ti. La sinceridad no llega a tanto, es que lo que te digo es cierto, que no te miento. Por tanto, puedo ser sincero y no ser franco, ya que la franqueza es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Ocultar no es mentir, siempre y cuando no mientas para ocultar. Bucay lo explica más o menos así. Si yo te pregunto, ¿qué te pasa? Y tú respondes, no lo sé, cuando sí lo sabes, mientes. Si respondes, nada, no me pasa nada, pero te pasa algo, aunque no sepas exactamente qué te pasa, también mientes. Si respondes, no quiero contártelo, estás siendo sincera o sincera, aunque ocultes algo. Y ocultar algo no es mentir, es decidir mantener algo en la intimidad. No digo en secreto, porque secreto es lo que compartes con alguien y no quieres que sea revelado a otros. Incluso hasta pides que prometan no hacerlo. Íntimo es aquello que queda en mí y solo yo decido si compartirlo o no, cuándo y con quién. La franqueza es una verdad cruda, directa, sin adornos y sale de un impulso, como cuando te digo suscríbete ya, mientras que la sinceridad es hablar sin mentiras, sin fingir y con prudencia. Ángel Sanz Briz, lo llamaron el Ángel de Budapest, diplomático, en 1944 salvó la vida de 5.000 judíos húngaros con pasaportes españoles falsos. Actuó con honor, salvando vidas, mientras que engañó a los nazis. Otro ejemplo es, un asesino le dice a su víctima que la va a matar y la mata. El asesino ha sido sincero, cumplió con su palabra, pero su acto no es honesto. Integridad viene de integer, intacto, entero, de una sola pieza, es decir, no maleado. Una persona íntegra es la que hace lo correcto sin afectar los intereses de los demás, incluso cuando nadie lo observa. Por ejemplo, una pareja en un taxi se encuentran una cartera con 6.000 euros. O dólares, lo que quieras. El hombre llama al dueño para devolverle el dinero. Este, que trabaja en los medios de comunicación, no, de información o de desinformación, conmovido y agradecido por su gesto, le pide publicar su caso en la televisión. Pero el hombre se niega rotundamente y ante la insistencia a la invitación le termina explicando el motivo. Mira, es que no quiero que mi mujer y mis hijos se enteren que estoy con un amante. El hombre fue honesto al devolver la cartera, sincero al explicar el motivo del rechazo a salir en los medios, pero no fue nada íntegro, pues estaba engañando a su familia. Aquí te dejo un enlace sobre otra interesante distinción que tiene que ver un poco con esto, para que la veas luego, sobre la coherencia y la congruencia. El cuento de hoy va sobre un exitoso hombre de negocios que se estaba haciendo viejo y sabía que el momento de elegir su sucesor para hacerse cargo de la empresa había llegado. En lugar de elegir a uno de sus hijos, llamó a todos los empleados y dijo: ha llegado la hora de mi retiro. Elegiré el próximo director, quien llevará las riendas de esta empresa. Hoy voy a dar a cada uno de ustedes una semilla muy especial y quiero que la planten y la rieguen durante todo un año.
Dentro de un año buscaré entre las plantas que traigan y quien tenga la que yo elija será el próximo director. Juan, al llegar a su casa, con entusiasmo, le contó a su esposa la historia. Ella le trajo tierra y compost y plantaron la semilla. Todos los días la regaban y miraban si había crecido algo. En unas semanas, los otros candidatos comenzaron a comentar de cómo crecían sus plantas. Juan se sentía fracasado. Nunca llegó a comentarlo a sus colegas. Sin embargo, siguió regando la semilla y pasó el año. Le dijo a su esposa que no iba a llevar la maceta, pues estaba vacía, y ella le dijo que fuera honesto. Pensó que iba a ser el momento más embarazoso de su vida, pero sabía que ella tenía razón. Llegó el día y les sorprendió lo hermosas que eran las plantas de sus compañeros. Pero a su vez, avergonzado por las burlas de estos, al llegar el director, Juan se escondió al fondo de la sala. Este miró todas las macetas y cuando vio la de Juan le dijo: acércate. Este pensó: me va a despedir, soy un fracaso. El director le preguntó: ¿qué pasó con la semilla? Y este le contó la historia. El director le dijo a todos: aquí está el nuevo director. ¿Pero cómo puede ser eso?, decían los demás, si ni siquiera tiene planta. Y el director les dijo: el año pasado les di a todos una semilla muerta y todos habéis traído plantas hermosas, pero el único que ha sido honesto y traído la auténtica semilla es Jim. Así que dadle un fuerte aplauso al nuevo director. Menos mal que tenemos esposas con valores. Soy Alejandro Daswani, esto es Viveando Vidas. Gracias por dedicar un ratito de tu tiempo a verlo. Gracias también a los que comparten estos vídeos y por supuesto gracias por dejar aquí tu comentario. Abrazos, tribu.